Enseguida los hermanos, estoy leyendo la versión Las Américas, Hechos 17, 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. 15. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Padre, gracias por este texto tan lindo del libro de los Hechos, este libro tan particular, histórico del Nuevo Testamento. Ayúdanos que esta narrativa pueda explicarla bien, Señor, poner el sentido, que cada hermano capte la atmósfera que rodea el pasaje, lo entienda, y tu Espíritu Santo lo aplique a cada corazón conforme al propósito soberano de tu voluntad. Aquí adelante uno de barro, simplemente explicando el texto. Guíame, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Qué maravilloso texto. Hay un pasaje de Isaías 55:10 que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Hermoso, ¿no? Así como la lluvia del cielo cumple sin excepción su propósito determinado para satisfacer las necesidades de los seres vivos, la palabra de Dios cumple sus resultados señalados, cumplirá sus propósitos espirituales. Por eso, este pasaje, hermanos, del versículo 10, obviamente en capítulo 17 ves a Pablo en su segundo viaje misionero, predicando el evangelio a más no poder. Estuvo en Tesalónica y estos tipos hicieron un lío predicando el evangelio en Tesalónica. Y ahora no quiero quemarlo, ¿no? Pero qué gente mala. Siempre hubo, siempre hay y la va a haber. Se toman el trabajo de viajar casi 2 días a pie para ir a hacer lío allá. Ahí estaba Pablo predicando el evangelio. Y los de Tesalónica lo embarcan, porque dice versículo 8, si me siguen, 17:8, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Tenían celos, versículo 5. Tomaron, dice en versículo 5, tomaron consigo a algunos ociosos. O sea, tomaron a los vagos. ¿Cómo hacen los políticos, vieron? Tomaron a lo peor de la sociedad y a hombres malos, versículo 5, 17:5, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Qué malo, ¿eh? Ese es el contexto que rodea este pasaje. Los creyentes de Tesalónica lo embarcan a Pablo hasta otro lugar, y por eso inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, siempre de noche, para evitar que lo maten. Hay varios pasajes que habla de eso. Cuando Pablo se convierte, que también va a Jerusalén, lo bajan en una canasta de noche. Pero este es el contexto, esta es la atmósfera. Pablo llega ahí a Berea y no pierde el tiempo. Eso no lo desvió del objetivo, predicar el evangelio.
se va a la sinagoga. Apunta primero a los judíos siempre, a la sinagoga, a predicar el evangelio. Hermanos, este pasaje nos habla del efecto de la palabra de Dios en los corazones. Algo así vimos en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador está, no lo busquen, en Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8. Vemos ahí en esa parábola tan conocida, la semilla, vemos un sembrador que no nos dice el nombre, no es importante el sembrador, pero es la misma semilla que se esparce en distintos suelos, con distintos resultados, y cada suelo reacciona. El primero se muestra duro, cae en el camino, la semilla no entra, no la entienden, no pueden entenderla con su mente humana, su corazón es duro, Satanás se encarga de quitarla, es un ejemplo de los fariseos, un corazón impenitente, las aves de los cielos dice que la llevan. Estoy repasando la parábola del sembrador tan conocida en Mateo, Marcos y Lucas. El segundo terreno cae en pedregales. Son personas muy peligrosas, este terreno. Son personas que oyen con gozo las escrituras. Las reciben con gozo, pero no tienen raíz. Son de corta duración. Cuando viene la aflicción, mueren, tropiezan y se apartan. No tienen raíz. Falsos creyentes. Personas que vienen a la iglesia por un tiempo mientras las cosas le van bien o bien, mientras están sus amigos. Se van sus amigos, las cosas le van mal. Todo eso, gloria a Dios, aleluya, y cantar amén, 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 se le va. Son falsos convertidos, lo vimos eso. Juan dice de estos creyentes, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos que dicen gloria a Dios y aleluya son de nosotros. No todos. 1 Juan 2:19 leí. Es tremendo. Y habla de falsos maestros que se iniciaron en la iglesia. La parábola del sembrador. En tercer lugar, la semilla que cae entre espinos. Un breve repaso. Oyen la palabra, pero el afán de este siglo, las riquezas ahogan la semilla. No da fruto. Tercer terreno. Todas las cosas tienen más importancia que Dios. Dios es un amuleto. Dios es un matafuego. Rompa el vidrio en caso de incendio. Ahí me sirve Dios, pero no me someto a Él. Hago lo que se me da la real gana. Semilla entre espinos. Oyen, pero el mundo puede más. Si tengo un tiempito voy a la iglesia, después hago mi vida. Y lo último, la semilla en buena tierra. Esa tierra que es labrada, es ablandada, de buen corazón, dice, pero acordate que no hay ninguno de buen corazón. Ese corazón ha sido labrado y preparado por Dios. La tierra, como cuando se huerta, ¿no? Tenés que dar la vuelta, partirla, trabajarla. Y esa tierra recibe la palabra de Dios. Entiende y da fruto a 60, 70, a 100. Ahora, vamos a ver en este pasaje que vemos hoy de Hechos 17, que hay por lo menos 3 resultados de la palabra de Dios en un corazón preparado. 3 resultados. Anota, sacá papel y lápiz, no te me duermas, parate en el fondo, hay espacio suficiente ahí, agarrá agua, te sirven un café, parate en el fondo y escucha. 3 resultados de una persona que recibe con un buen corazón la palabra de Dios. En primer lugar nos dice de estos hermanos, vamos a leer versículos 10 al 12, por favor, hermana. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Bien. Muchos de ellos creyeron, así también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Berea, Pablo ahora se encuentra en Berea, más o menos a 72 u 80 kilómetros de Tesalónica, al sur, 2 o 3 días de viaje, una noche tuvo que pasar viajando. Está ahí,
En aquel lugar era muy extensa, una provincia macedonia, muy populosa. En esta ciudad se encuentra Pablo y lo primero que hace, llega, no se toma un descanso, un relax, vamos a esperar unos días, vamos de shopping, a ver el shopping acá de Berea, a ver qué tal es. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, no perdieron el tiempo. Dice el versículo 10, y entraron en la sinagoga de los judíos. ¿A qué? ¿A hacer turismo? ¡Ay, qué lindo edificio por acá! ¡Qué bárbaro! Entraron a predicar el evangelio, hermanos. Primero iban ahí. ¡Qué corazón!, ¿no? Entonces, fíjense que esto es consecuencia del versículo 8 y 9, que alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Después de recibir una fianza de Jasón, de los otros lo soltaron. Y versículo 10, lo tienen que sacar a Pablo de ahí. Viajó por lo menos toda la noche, 2 días. Lucas no provee la información, el autor de Hechos, por qué fue ahí, pero lo que sí sabemos es qué hizo ahí, predicó el evangelio. Y va a dar características, lo que da en el versículo 11, Lucas, son 2 características de estos hermanos de Berea. Miren, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El primer resultado que vemos de la palabra de Dios en Berea es la reacción que ellos tuvieron, la receptividad, lo dice el texto, la solicitud que tuvieron. Y Pablo dice que tenían una solicitud más noble que los de Tesalónica, aunque amaba a Tesalónica. Es hermosa la carta de Pablo a los tesalonicenses. Dice 1 Tesalonicenses 2:7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo un gran afecto. Pablo habla esto de Tesalónica, de los hermanos de Tesalónica. Un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pues llegaste a ser muy querido. O sea, Pablo no está diciendo que los de Berea son mejores, sino que tienen otra actitud que los tesalonicenses. Más allá de su amor por ellos, destaca una comparación muy marcada. Eran más nobles. Ahora vos decís, ¿y qué era más noble? ¿A qué eran reyes? No está diciendo. La palabra es eugeneste, de donde viene el nombre Eugenio o Eugenia, y significa mejor posición mental, una mente más abierta, una actitud, una nobleza espiritual, mejor preparado espiritualmente. Eso pasa, hermanos, a veces en la iglesia. Que por ahí hablas con hermanos, le das el discipulado y tarda más tiempo. Son amados, hermanos, buenísimo. De repente Dios salva a otra persona y ves que esta persona que, no sé, se come la Biblia, como decía Tomás, en el año 85 agarró la Biblia. Yo me acuerdo, muchachos del Goa, una vuelta, Fernando Soriano, unos muchachos que venían de trasfondo de adicciones y todo. No me acuerdo si era Fernando u otro, pero nunca me olvido de eso que le dieron. Yo tenía acá un Nuevo Testamento, los Gedeones. Bueno, empecé a leer la Biblia. A la otra mañana él dice, ya lo leí, ¿no hay otro? ¿Me entienden? Eso habla de nobleza. Era un tipo que vio las Escrituras y dijo, esto es para mí. Y lo lee. No sé si le pasó a usted cuando conoció al Señor. Ese hambre por la Escritura. A eso se refieren. Por eso el primer fruto, el primer resultado de un corazón preparado es una actitud, una receptividad con las Escrituras. En primer lugar, 2 partes. Una actitud. Solicitud, dice. La palabra es una predisposición, ánimo, voluntad. Las Escrituras pasaron a ser algo más que un rollo o una escritura. Escúchenme, hermanos. Pablo no va a una iglesia.
Capten esto. No está yendo un grupo de creyentes, ¿eh? ¿Lo vieron? Fue una sinagoga de judíos que no eran creyentes. Judíos que conocían la Escritura, pero no eran creyentes. Pablo va a predicar el Evangelio ahí. Van a ver ahora el siguiente versículo. Pero esta gente, por eso te digo que siempre es bueno, como decimos, ir detrás del Señor, ¿no? Dios estaba preparando el corazón de esta gente porque cuando Pablo llega y habla el Evangelio, ellos agarran los escritos que tienen del Antiguo Testamento y empiezan a estudiar. Es como cuando vas a predicar el Evangelio y decís que esta persona estaba preparada por Dios. Impresionante. Solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud, dice el versículo 11. Escudriñando diariamente las Escrituras para ver si esto eran así. Pero dice la Reina Valera 60, con gran solicitud. 60 dice toda solicitud, las Américas dice gran solicitud. Se destaca, al igual que los profetas del Antiguo Testamento que decía Pedro, las ganas de saber qué decía la Biblia. 1 Pedro 1:10 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Gran solicitud. Este pueblo tuvo una actitud de recibir el Evangelio y de recibir las Escrituras con garra, hermanos. Con ganas. Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así. Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y dice, punto y coma. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Esa frase. Miraré al que es humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Dijo un autor, la Biblia continúa siendo el libro de más venta en todo el mundo. Pero al mismo tiempo la Biblia continúa siendo el libro más descuidado por aquellos que tienen un ejemplar. El deseo de tenerla no corre a parejas con el deseo de leerla. En muchos lugares y muchos hogares, la Biblia está llena de polvo y permanece en algún rincón como un libro olvidado. Pero te la pasás horas viendo Reels, Facebook, no sé, todas las cosas que hay, Instagram, pero no la lees. Pero querés tener la última Biblia de Spurgeon, querés tener la última Biblia, la última traducción de esto. ¿La leíste en la semana? ¿La apreciaste? Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El contexto, la palabra mirar atentamente es fijarse pero inclinado, mirar inclinado, mirar arrodillado. El contexto de Santiago 1:25, versículos 22 y 23, viene hablando del espejo. Y los espejos en la antigüedad no eran los espejos como lo tiene tu esposa, que pasa 3 horas con la planchita, con el maquillaje. Y nosotros a veces apenas nos afeitamos, ¿no? Pero los espejos en las casas antiguas, del mundo antiguo, eran metal pulido sobre una mesa baja. Y usted para verse tenía que inclinarse y mirar. Santiago toma ese ejemplo. Inclinarse atentamente a la ley. Habla de una forma de humildad. Y no salir de ahí hasta que no hacer cambios. Estos hermanos de esta gente de Berea tomó en serio la Biblia. La apreció.
tuvo gran solicitud. No eran creyentes, ¿eh? Esto te cambia la cosa, ¿eh? Dios estaba obrando en su corazón. Por eso, hermano, cuando Dios está obrando en salvación en alguien, la primera evidencia de una persona que realmente es salva o va a ser salva, quiere una Biblia. La quiere leer. ¿Te pasó a vos? No sé. No entiendo mucho, pero quiero leer, quiero saber más de este libro. No puedo estar sin leerlo. En segundo lugar, miren, en segundo lugar, pues recibieron la palabra con toda solicitud, actitud, receptividad, escudriñando diariamente a las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando es anacrino en el original. Investigar, interrogar, determinar, preguntar, acusar, discernir, investigar, examinar, juzgar. Inductivo. Cada día. Pastor, ¿cada cuánto hay que leer la Biblia? Todos los días hay que leer la Biblia. ¿En serio me preguntas eso? Es una actividad, no solamente una actitud. Ellos comenzaron una actividad. Empezaron a leer diariamente las Escrituras para ver si esto era así. No es que ellos dudaban de lo que Pablo decía. A ver si este es un chanta. Está bien. Hay tanto chantaje, hermanos, se comen cada verdura. A veces leen cosas en internet, hay cada bobada, cada estupidez. No podés escuchar todo lo que te aparece por ahí. Tenés que ver si la Biblia dice eso. Y tener cuidado, Satanás es muy engañoso. Pero ellos lo que hicieron es que querían captar el mensaje de Pablo. Lo querían captar, querían ver en el Antiguo Testamento lo que estaba diciendo. Con toda solicitud, pero todos los días estudiaban, leían las Escrituras, examinaban. Yo no sé, hermano, cómo está tu corazón con las Escrituras o qué actitud y qué actividad tenés con ella. Pero una evidencia de una genuina fe es que hay una predisposición a estudiarla. Yo no veo el corazón, no puedo decir quién es salvo o quién no. Ojalá todos sean salvos. Pero eso se ve si agarras la Biblia. Si no agarras la Biblia, no buscas tener, no sé, escuchar predicaciones. En el celular poner predicaciones, lectura bíblica. Si no te sentís medio... ¿Vieron cuando vos no comes bien a la mañana? O no comes, te empezás a debilitar y estás ahí medio... Ahora, si estás feliz sin leer la Biblia, sos un religioso nada más. Venís a misa los domingos. ¿Cómo puede ser que en la semana no leas? Estos hermanos, estas personas leían, comenzaron a leer. Jeremías dijo, Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo. No digas que sos creyente. Si pones algún versículo ahí medio tonto, sacado fuera de contexto, cada tanto en un estado, eso no es ser creyente. O poner en un cuadrito en tu casa, Jehová mi pastor. ¿Y qué es eso? Hay mucho chantaje. Fueron halladas tus palabras, yo las comí y me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Salmo 1, el primer salmo que hay. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjense que las palabras y la metáfora que usa son de comida, porque lo más lindo que hay, hermanos, es comer. O dígame, si te estás durmiendo, al fondo, no quiero ninguno durmiendo. Pastor, parece un profesor. Sí, soy un profesor. Te dormís, me bajo y te llevo al fondo. Estoy mirando a los que se están durmiendo, La comida es lo más lindo que hay en la tierra, hermanos. Y en el cielo vamos a tener comida. Un buen plato de ravioles con una buena salsa, no fileto, con carne.
el vacío que nos comimos con los muchachos en Lobos, crocantes. Samuel es excelente haciendo asado. Salió espectacular. Te da hambre, ¿no? Te da hambre. No sé qué comida te gusta. A mí me gusta también ¿cómo se llama? La otra pasta, los canelones. Con buena salsa. Hoy vamos a hacer tallarines. Ya la salsa está hecha. La Biblia debe ser eso en un creyente. Que empezás a comer, por ahí decís, un hermano me decía en la semana, lucho con las ganas de leer la Biblia. Es verdad, todos luchamos. Por eso también es un imperativo de leer las Escrituras, de crecer en las Escrituras. Pero una vez que empezás a leer, no sé si te pasa, no parás. ¿Querés leer? A veces empiezo a leer, me leí todo Esther me lo leí así. Estos hermanos eran así, hermanos. Actitud, actividad. ¿Todos los días hay que leer la Biblia? ¡Sí! Si sos creyente. Si no sos creyente, léela cada cuánto. No sé. Lee el Paturuzú también. Bueno, no sabes ni quién es el Paturuzú. Lee el horóscopo. Pero la Biblia es distinta. En segundo lugar, algo que ocurrió, no solamente que tuvieron receptividad, actitud y actividad, hubo un resultado que dio las Escrituras. Versículo 2, hermana, por favor. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Viste? No eran creyentes. No eran creyentes. Pero empezaron a leer. Mirá lo que ocurrió. ¿Por qué ocurrió eso? Así que muchos creyeron de ellos. ¿Cómo ocurrió? Leyendo. ¿Cuántos de ustedes acá creyeron en Cristo leyendo la Biblia? Levanten la mano. Yo sabía, lo tenían. Leyendo. La Biblia dice en Romanos 10, 17, hablando del el contexto es el Evangelio, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenés que leer. Hubo fe. Y otra cosa, que si quizás ya sos creyente, pero tu fe es muy pequeña, sos muy débil, inestable ahí. ¿Cómo va a hacer crecer su fe, hermano? Leyendo. No hay otra. No hay. La inteligencia artificial, el chat GPT no te va a ayudar en esto. No has inventado nada para hacerte crecer espiritualmente. Tenés que leer. Lee como quieras, lees por audio, lee la Biblia. Ponela ahí en audio mientras trabajas. Yo mientras trabajo lo escucho, agarro, me voy a escuchar todas las cartas de Pablo y lo pongo. Pero tenés que escuchar, tenés que leer. Dice, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Produjo salvación. Anacrino nuevamente. Investigar esto es fruto de lo que pasa en versículo 11. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:14, tú, sin embargo, persiste en estas cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. También en Hechos, también 17:2 dice, fue a ellos como fue según la costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien os anuncio es el Cristo, basándose en las Escrituras. Y esto es lo que hacemos acá, procuramos hacer acá todo el tiempo. Y lo que queremos hacer con los estudios inductivos, lo que queremos hacer con fundamentos de la fe, con cada predicación, basándonos en las Escrituras, presentar a Cristo, basándonos en las Escrituras, porque da fe. Y mi propósito acá arriba es que usted crezca espiritualmente. ¿Cómo lo hace? Con la Biblia, no hay otro método. Entonces el segundo resultado de la palabra de Dios en Berea fue salvación
fue fe. A ver si entendés. Si no agarras la Biblia, no vas a crecer nunca. Nunca. Vos podés escuchar acá, pero el tema es qué haces con lo que escuchás en tu casa. ¿Te quedás así hasta la semana que viene? Usted tiene que escuchar la Biblia y leerla. ¿Y por dónde empiezo? Empieza por donde quieras. No empieces por el libro de los jueces o Cantar de los Cantares, pero empieza por los evangelios, empieza por Génesis, pero empieza a leer. Esto produjo, por eso tenemos que, hermanos, tan insistente, ¿qué haces con las predicaciones de cada domingo? El domingo pasado tuvimos un rebanquete, fue preciosa la enseñanza que tuvimos. Bueno, desde el lunes, que no sé cuándo subí el inductivo, o lunes o martes, ni bien lo subí, ya empezaron los hermanos a trabajar con el inductivo. ¿Por qué hacemos el inductivo? Como una actividad más para que usted crezca en la fe. ¿Te aburre? No me importa que te aburra. Hacelo. Hacelo. Todos los viernes hay que hacerlo. Todos los viernes. Ellos lo hacían todos los días. O sea que eso te lleva a que todos los días estés respondiendo y le digas a César, ¿me pasás la 3? ¿Qué pusiste? ¿Cómo? Explícame. En la semana me pasan, ¿cómo es esto? La ley de la bio... Sí, ya me olvidé. Pero hermoso. Y hoy vas a recibir o mañana el inductivo. ¿Qué haces con eso? En tercer lugar, hubo receptividad con la palabra de Dios. Eso produjo fruto, fe. Así de fácil, fe. Vos decís, quiero crecer. Quiero el año que viene mirarme si crecí más. Agarrá la Biblia, hermano. 13 al 15, mientras tomo un poquito de té. 13 al 15. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Miren, tuvieron una receptividad, una actitud, una actividad, produjo fe, y esa fe produjo compromiso. Por eso en la iglesia siempre decimos, no queremos que te comprometas con el Señor a hacer me gustaría servir en algo. A mí lo que me importa primero es ver si sos salvo. Y toda la iglesia. Que pasan 6 meses, 1 año, asistí. ¿Por qué? ¿Por una regla? No, porque queremos ver si realmente entendiste y creíste en el Evangelio. Porque indudablemente, si conoces al Señor, te entregaste a Él, entendiste el Evangelio, te vas a comprometer con el Señor y te vas a comprometer con su pueblo. No vas a ver la hora de ser parte del pueblo y trabajar y servir, como hicieron los hermanos ayer hasta tarde, toda la semana, todo el mes. Ayer le preguntaba a una hermana, y el año que viene, hay que empezar ahora. 1 año hay que empezar a trabajar para el año que viene. Y ahora viene el aniversario, y ahora vienen los bautismos. Siempre el Señor nos da cosas. Pero para eso tenés que conocer al Señor, crecer en la fe. Crecer en la fe. Y acá estos hermanos están enfrentando ahora uno de los momentos más difíciles. Evidentemente, Pablo tuvo varios meses en Berea. Y estuvieron ahí como también en Tesalónica. Pero los judíos de Tesalónica hicieron lo mismo que hicieron allá. Y también que en Antioquía, que en Pisidia, que en Iconio. Siguieron a Pablo hasta Listra, 14 y 19. Viajaron hasta ahí y agitaron las multitudes en un intento de detener a Pablo. Qué difícil, ¿no? Qué privilegio que tenemos, hermanos. Acá en Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Podemos predicar el Evangelio, la iglesia abierta. Nadie te mata por tu fe. Sin embargo, la iglesia crecía mucho cuando era perseguida. Pero ojo, crecía débil. Viajaron 2 días para hacer lío. Qué malos que son. Se toman el trabajo de hacer todo este viaje
para hacer lío, oposición, hermano, rechazo, siempre hay, siempre va a haber, siempre. Y sobresale en este texto. Y también sobresale la actitud de los nuevos hermanos. Nuevo, muy nuevitos, muy nuevitos. Y los cristianos de Berea, fíjense que cuidan de la seguridad de Pablo e inmediatamente lo conducen hacia el mar, van con él hasta Atenas, 320 kilómetros. No, Pablo, yo te acompaño. 300, casi como ir hasta la costa, yo te llevo. Yo voy como, no había auto, no había, caminando. Y hasta Atenas muchas veces tenían que tomar un barco. Fue una característica una y otra vez de la hostilidad hacia el Evangelio y a sus mensajeros. Muchas iglesias quedaban sin sus líderes, siendo jóvenes congregaciones, jovencitas, sin sus líderes. Pero los nuevos convertidos decidieron enviar a Pablo a otro lugar. Una compañía de muchos cristianos, previendo un ataque abierto, los llevan otra vez hasta Atenas, el versículo 15. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, 300 a 320 kilómetros. Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Silas y Timoteo, por otro lado, menos amenazados que Pablo, quedaron en Berea, probablemente para organizar aquella iglesia que nació en esos meses. Y Pablo se tuvo que ir. Pero estos nuevos hermanos tuvieron empatía, compromiso. No lo conocían. Y el gaucho vino de Tesalónica, estuvo con ellos un par de meses y ya hubo un lazo con esos nuevos discípulos. Se comprometieron, se identificaron con la causa del Evangelio. No sé, habrán puesto sus recursos. Yo te ayudo, Pablo, vamos hasta acá y te acompaño a Atenas. Algunos de ellos viajaron con Pablo hasta Atenas. También ayudaron y llevaron mensajes a Pablo. Así no era, hermano, sin discriminar, no estoy desvalorizando, no era hacer el café en la iglesia. Se jugaron el pellejo esta gente. Con esta manga de desgraciados que buscaban vagos para acusar falsamente a Pablo. Y así con Pedro, con todos. Todos los discípulos murieron de forma violenta, menos Juan, por el Evangelio. Hechos 9:23, por favor, hermana. 23 al 25. Hechos 9:23. Miren esto. Hechos 9:23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imaginen esa escena, ¿no? Sería graciosa y decir, pero también tierna. Siempre Dios usó personas para cuidar a Pablo, a sus siervos. Siempre usó hermanos fieles en medio de la dificultad. Siempre. En versículo 26 al 30, ¿lo puedes leer, por favor? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Vieron el 30? Cuando supieron esto, los hermanos, los fieles, cuidaban a su pastor, cuidaban a su maestro, a su misionero. Siempre en cada caso ven hermanos fieles comprometidos cuidando. Siempre en tiempos amenazantes y en tiempos de tribulación, en tiempos de peligro, están estos hermanos firmes. Qué hermosura, ¿no? Siempre. En la iglesia también, siempre que hubo problemas, siempre hay un grupito de hermanos fieles. Un remanente que da ánimo, vamos, hay que seguir adelante. ¿Pero por qué? ¿Por qué están estos hermanos fieles? Porque dan fruto de 100, 60 y 30. Porque son de buena tierra, que dan frutos con perseverancia.
porque recibieron la palabra de Dios y la entienden, la parábola del sembrador. Porque en tiempo de aflicción estos no mueren, tienen raíz, porque son como árboles plantados junto a corrientes de agua y su hoja no cae. Por eso están estos hermanos. Ahora, hermano, ¿cuál es el resultado de la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué resultados ha dado? ¿Hay actitud? ¿Hay actividad que te organizas? Hoy voy a leer la Biblia, hoy comienzo. Hermana, ¿me puede pasar un programa para leer la Biblia en un año? O dígame cómo hago para leer. ¿Hay algo de eso? ¿Qué actitud tenés a ella? ¿Estudiás? ¿Valorás las predicaciones? ¿O te da igual? ¿Tomás en serio las oportunidades para estudiar, profundizarla? ¿Qué compromiso has desarrollado? Desde que llegaste a la iglesia hasta ahora, ¿cómo está? ¿Está igual? ¿O creciste? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos hermanos de Berea que nos anima mucho de ver que la semilla hizo todo ese efecto. Produjo una receptividad, una actitud, una actividad. Produjo fe, produjo compromiso. Qué hermosura, Señor. Son señales de conversión, son evidencias de salvación. Ayuda a que cada hermano tu palabra hoy le haya hablado. La tome en serio, Señor. La tomemos en serio y haya un compromiso con ella, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, Señor.